Al mismo tiempo que estaban preguntando, descienden los otros dos sujetos y abren fuego sobre una mesa de manera directa. Pierden la vida 10 personas y hay 11 heridos. El sol apenas despunta en los cerros de Tepuche, un rincón olvidado al norte de Culiacán, donde el aire huele a tierra húmeda y los caminos polvorientos guardan secretos que la sierra susurra con cautela. Imagínate la escena, carnal. Un convoy blindado, rugiendo como bestia herida, avanza lento por una brecha traicionera. De pronto, el amanecer se quiebra con un estallido. No son cohetes de fiesta, ¿no? Son balas calibre 50 que atraviesan acero como si fuera papel. El humo negro se alza, los vidrios estallan y México entero siente el golpe. Esto no es solo una emboscada, es un mensaje escrito con sangre. Los mugrosos sicarios, sombras del cártel de Sinaloa, le dicen al país que nadie, ni siquiera el zar de la seguridad, Omar García Harfuch, está fuera de su alcance. Quédate conmigo, porque lo que pasó el jueves 16 de octubre de 2025 en Tepuche no es otra nota roja, es el pulso de un México herido, un desafío al Estado que te va a erizar la piel. Vamos a desmenuzar esta masacre, desde el señuelo de los drones hasta los 10 helicópteros que rugieron en el cielo, y te prometo que no vas a querer parpadear. A las 5:30 de la mañana, Tepuche despertaba con la rutina de siempre. Jornaleros pensando en los campos de maíz, mujeres calentando café en la plazuela, niños rumbo a la prepa. Pero un zumbido extraño corta el silencio. No son pájaros ni aviones de fumigación. Son drones, carnal, máquinas modificadas que sueltan detonaciones falsas como si la sierra escupiera fuego. Un cebo perfecto planeado con la frialdad de un asesino a sueldo. El convoy de verificación enviado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana muerde el anzuelo. 15 vehículos blindados, Ford Lobo adaptadas con placas de Kevlar y vidrios antibalas, llevan a más de 40 elementos de élite, muchos curtidos en operativos contra los chapitos. Avanzan por la brecha principal, a 200 metros de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando el infierno se desata. Desde el cerro de la pista, los sicarios ya están posicionados. No son novatos con pistolas oxidadas, operan como un batallón entrenado. Usan 3 drones para vigilancia aérea, capturando cada movimiento en tiempo real. Imagina el caos en la radio. Posición 1, bajo fuego, RPG incoming. Un lanzagranadas 7, robado de un cargamento militar en Michoacán, impacta el primer vehículo. La explosión retumba, la carrocería se retuerce como lata aplastada y una bola de fuego ilumina la plazuela. Los niños en la escuela se tiran al suelo, abrazando sus mochilas, mientras las madres gritan desde las azoteas: ¡Métanse, por Dios, métanse ya! Pero no hay dónde esconderse cuando las balas silban como avispas furiosas. Rifles Barrett calibre 50, que cuestan $100,000 cada uno y perforan tanques a 500 metros, escupen ráfagas desde la maleza. El convoy se detiene en seco, puertas abriéndose con clics metálicos, y los soldados responden con sus FX-0 5 Shu Coat, pero es tarde. La emboscada es un semicírculo perfecto, 15 sicarios vestidos de negro, con chalecos cargados y máscaras que ocultan rostros curtidos por la sierra. En el centro de la tormenta está el subteniente José Luis Rodríguez Valdés, de 28 años, originario de Mazatlán, conocido como El Valiente. Un hombre que se alistó a los 18 tras perder a su hermano en un ajuste de cuentas en 2017. Entrenado en la Escuela Militar de Aplicación Táctica, había enfrentado a los chapitos en más de 20 operativos desde la captura de Ismael El Mayo Zambada en 2024. Ese día iba al frente del segundo vehículo, radio en mano. Mantengan formación, cubran los flancos. Un impacto lo tumba contra el tablero, sangre salpicando el panel. No grita, aprieta los dientes y sale disparando, cubriendo a sus compañeros. 2 heridos caen a su lado. El cabo primero Miguel Ángel López, con la femoral rota por una bala, y el sargento Eduardo Ramírez, con esquirlas en el rostro que lo dejan ciego de un ojo. Valdés los arrastra tras una barda de adobe, mientras las balas rebotan como chispas. «Evacuen, yo los cubro», dice, con voz firme como el acero de su fusil.
cubre hasta que una ráfaga lo silencia para siempre. Su cuerpo queda ahí, radio encendido, transmitiendo estática que parte el alma. Mientras Valdés da su vida, otro RPG impacta un tercer vehículo y el fuego se propaga como pólvora. Testigos juran haber visto sombras bajando en zigzag desde el cerro, moviéndose con disciplina militar. Un campesino de 50 años, desde el anonimato, me cuenta: no eran sinaloenses comunes, hermano. Hablaban con acento norteño, como de Chihuahua, y traían equipo que ni el ejército usa aquí. En 3 minutos neutralizan 3 vehículos, dejando casquillos dorados regados como confeti macabro. Un Black Hawk de la Fuerza Aérea llega desde Culiacán, pero el humo es tan espeso que apenas distingue siluetas. Lanza bengalas iluminantes, el rotor corta el aire, pero abajo es un pandemonium. Los soldados forman un perímetro improvisado cerca de la prepa, donde los alumnos envían mensajes desesperados por WhatsApp. Dile a mi mamá que la quiero. Hay balas por todos lados. ¿Cómo supieron dónde y cuándo golpear? Esto no fue suerte, carnal. Fue inteligencia pura. Fuentes de la Sedena revelan que los sicarios interceptaron comunicaciones cifradas, tal vez con un jammer casero o un traidor en las filas. Los drones, comprados en el mercado negro de Tijuana por 20,000 pesos cada uno, grabaron el convoy durante 5 días, rutas, paradas, hasta el momento en que Valdés baja a orinar al camino. Todo apunta a los remanentes de los Chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, que desde la fragmentación del cártel pelean territorio como lobos heridos. Este ataque es un eco del atentado contra Harfuch en 2020, cuando lo hirieron con cuernos de chivo en la Ciudad de México. Es un mensaje. Harfuch, podemos oler tu colonia desde aquí. Doña Rosa, de 63 años, vecina de la plazuela, abrazó a su nieta de 9 cuando las ráfagas comenzaron. Solo quería que terminara el café y de pronto el mundo se volvió ruido, me dijo, con voz temblorosa. Su casa, a 50 metros del fuego, tiene un agujero en el tejado donde una bala rompió el tinaco. La niña pregunta, ¿por qué los malos usan juguetes que matan? Nadie responde, porque en Tepuche el silencio es supervivencia. La escuela cerró. Los profesores escoltaron a los chavos a los baños como si fueran búnkeres. El Banco del Bienestar no abrió y los campos que sostienen a 100 familias quedaron solos bajo el sol. Pero en medio del terror brilla Valdés, un padre de una niña de 5, casado con una maestra que ahora llora en Mazatlán. 20 años soñando con un México sin balas y lo dio todo en una brecha polvorienta. Sus compañeros lo bajaron del cerro envuelto en la bandera, radio en mano, como si aún diera órdenes. López lucha en el hospital militar con transfusiones cada hora. Ramírez en cirugía para salvar su ojo. No me voy sin el subteniente, dijo uno antes de desmayarse. Suscríbete si te gusta el video, porque historias como esta necesitan voces que no callen. ¿Quieres que siga con la segunda parte? ¿Donde el cielo de Tepuche se llena de helicópteros y los sicarios se desvanecen como fantasmas? Tras confirmación del usuario, ¿continuar con la segunda parte? A las 7:15 de la mañana, Omar García Harfuch recibe el informe en su oficina de la Ciudad de México. Emboscada confirmada, 1 caído, 2 graves, convoy neutralizado. No titubea. Convoca a inteligencia operativa y da la orden que todos esperaban. Desplieguen todo, no un metro de retroceso. Minutos después, el cielo de Tepuche se transforma en un enjambre mecánico. 10 helicópteros rugen en formación, un despliegue sin precedentes que hace temblar la sierra. 2 Black Hawk artillados, equipados con ametralladoras, un 134 minigun que escupen 6,000 balas por minuto, lideran el vuelo. 4 Mi-17 de ataque, robustos, con cohetes no guiados y capacidad para 30 tropas, cubren los flancos. 4 MD-500, 30 Little Bird, ágiles como halcones, con sensores infrarrojos para rastrear calor en la maleza, barren a 100 metros de altura. Abajo, más de 200 elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal forman un cerco terrestre de 10 kilómetros cuadrados. Es un ballet de furia controlada. Los Black Hawk
Lanzan bengalas para cegar posibles drones enemigos mientras los Mi-17 descargan tropas en la brecha principal, el cerro de la pista y los caminos hacia Anaborito. Agentes con binoculares térmicos peinan la zona, perros rastreadores olfatean casquillos calientes. Harfuch, desde su centro de mando, cruza datos en tiempo real. Satélites de la Fuerza Aérea capturan movimientos a 3 kilómetros y un equipo de cibernética hackea frecuencias criminales. Esto no es un tiroteo, es una ejecución contra el Estado, y el Estado responde con todo. Declara en conferencia, con voz grave como el trueno. Pero los mugrosos ya se habían ido, desvaneciéndose en túneles que serpentean bajo la sierra, excavados meses atrás con maquinaria pesada disfrazada de obra agrícola. Dejan atrás un dron caído, con una tarjeta de memoria que revela el convoy espiado por 5 días, rutas marcadas en rojo, una lista digital con 8 nombres de oficiales, Valdés el primero tachado. La comunidad se cierra como ostra. Nadie vio nada. Nadie oyó nada. Ese silencio no es inocente, es impuesto por el miedo que los cárteles siembran como veneno. En Tepuche, donde las rutas de trasiego cruzan hacia Badiraguato, el control territorial es ley no escrita. Familias dependen de colaboraciones forzadas, víveres para los sicarios, ojos ciegos a los convoyes sin placas. Un vecino, desde un número desechable, confiesa: vimos vehículos extraños hace una semana, cargados de cajas pesadas, pero ¿quién va a denunciar? El último que habló terminó en una fosa. La fuga fue maestra, usando cuevas naturales conectadas por túneles de 3 metros de alto, con ventiladores y luces LED. Logística infernal, financiada por envíos de fentanilo a Estados Unidos, que generan millones semanales. Los 10 helicópteros barrieron 200 kilómetros cuadrados en 2 horas, pero no hallaron rastro. ¿Por qué? Porque la fuerza bruta choca contra la astucia. Los chapitos no ganaron por números, sino por inteligencia. Interceptaron señales, usaron apps chinas con IA para predecir rutas y contaron con complicidad local nacida del terror. Este ataque no solo mató a Valdés y hirió a López y Ramírez, apuntó al corazón de la estrategia de Harfuch. Desde que asumió como secretario en 2024, ha desmantelado 20 células en Sinaloa, capturando a operadores como el Peris en mayo de 2025. Pero los mugrosos responden con propaganda. Videos filtrados en redes muestran el vehículo calcinado, casquillos como trofeos y un mensaje codificado. El zar sangra, el cártel vive. Hashtags como Harfuch caído y Tepuche masacre escalan. Con usuarios preguntando cómo, con drones y satélites, nos emboscan así. Analistas coinciden. Es un eco del atentado de 2020, cuando Harfuch sobrevivió de milagro con 3 balazos. Ahora, los hijos de El Chapo, atrincherados en Chihuahua, usan tácticas de guerrilla urbana aprendidas de manuales colombianos, con RPG-7 de origen soviético contrabandeados vía Guatemala y rifles calibre 50 que viajan en submarinos desde Colombia. El modus operandi grita venganza, señuelos tecnológicos, precisión quirúrgica y una huida que humilla al despliegue aéreo. Pero mira más allá del humo, al dolor que cala hondo. Las escuelas de Tepuche no abrieron al día siguiente. Padres recogen a sus hijos con ojos rojos, abrazos que parecen eternos. Las taquerías de la plazuela bajan cortinas. Jornaleros abandonan machetes en el monte por miedo a un retén equivocado. El aire huele a tierra quemada y precaución, un toque de queda invisible que paraliza la vida. 100 familias pierden el jornal de la semana y el Banco del Bienestar, clave para las pensiones de los abuelos, queda desierto. El silencio comunitario es el puñal más afilado. Vehículos sin placas rondaban desde hace semanas. Hombres con acento norteño compraban gasolina en tienditas, binoculares brillaban en las lomitas. Sabíamos que algo venía, pero el miedo habla más fuerte, admite un líder comunitario en voz baja. Ese control, carnal, es el verdadero poder del narco. No solo balas, sino un velo de resignación que ahoga denuncias. Dentro de las Fuerzas Armadas, la muerte de Valdés es una grieta en el escudo.
Sus compañeros montan guardia en el hospital de Culiacán, donde López lucha por no perder la pierna y Ramírez aprende a ver con un ojo. Entré por él, y ahora, ¿qué le digo a su niña?, confiesa un sargento con voz quebrada. A las 2 de la tarde, los medios locales titulan: Masacre en Tepuche, sicarios humillan al convoy de Harfuch, imágenes del vehículo chamuscado y casquillos corren por WhatsApp y TikTok. Hashtags como mugrosos en acción y 10 helicópteros insuficientes explotan. Usuarios de Guadalajara a Tijuana comparten teorías. Esto pasa porque el gobierno abraza al narco, dice uno. Harfuch, renuncia antes de que te maten. Escribe otro. La pregunta viral: ¿cuántos más están en esa lista? Harfuch responde en vivo, sin guión. Hoy nos desafiaron. Mañana los alcanzaremos. Sinaloa es de su gente, no de asesinos. Sus palabras suman 1 millón de vistas en horas, pero el tono cambia. No más eufemismos de civiles armados. Esto es guerra declarada. La masacre de Tepuche no es un capítulo aislado, es el síntoma de un México en ebullición, donde la línea entre el orden y el caos se dibuja con sangre. En los pasillos del poder, Harfuch, el hombre que sobrevivió 3 balazos en 2020, mide cada paso como si el suelo estuviera minado. En su conferencia de las 3, con la mandíbula apretada, habla de reconstrucción táctica, pero la rabia se filtra. Este convoy llevaba su sello, su estrategia de inteligencia predictiva que desarticuló laboratorios en Badiraguato. Los analistas cruzan datos. Un hackeo a la Sedena con software chino del dark web o un soplo de un cabo con deudas. Harfuch ordena auditorías, pero el daño está hecho. Su mano firme parece un guante agujereado, y en el Congreso piden su cabeza, recordando su promesa de reducir la violencia en Sinaloa un 30% en 2024. En las redes, la furia se organiza como un convoy invisible. Videos granulosos del ataque, subidos desde números quemados, acumulan millones de vistas. El Black Hawk girando sobre el humo, casquillos brillando como joyas malditas, un audio de un sicario riendo. El zar manda saludos. Influencers de seguridad en Monterrey y Guadalajara desmenuzan el video, señalando cómo los RPG-7 impactaron a 90 grados exactos, un ángulo de fuerzas especiales desertores. Los hashtags mutan a Harfuch expuesto, con memes que lo pintan como un titiritero con hilos cortados. Pero hay un hilo de solidaridad. Madres de Sinaloa comparten fotos de sus hijos uniformados, exigiendo chalecos que cubran el torso. Un exmilitar de los Mochis detalla en X cómo los túneles bajo la sierra de hasta 2 kilómetros se conectan con pozos de riego abandonados, un laberinto que los satélites no ven. Los mugrosos, liderados por un exteniente de la Guardia Nacional desertor desde 2022, ahora en un rancho en Durango, no son reclutas. Usan RPG-7 contrabandeados vía Guatemala, rifles calibre 50 desde Colombia y tácticas de guerrilla urbana. Su mensaje es claro: la sierra es suya, y Harfuch, por más helicópteros que mande, no los toca. El eco de las balas aún resuena en Tepuche, pero el verdadero golpe no es solo el plomo que perforó el convoy, sino la herida abierta en la confianza del país. Imagínate, carnal, un México donde el miedo se cuela por las rendijas de las casas, donde el rugido de 10 helicópteros no alcanza para calmar la tormenta. La masacre del 16 de octubre de 2025 no terminó cuando los sicarios se desvanecieron en la sierra. Fue el comienzo de un capítulo que expone las grietas de un sistema que lucha por no quebrarse. Vamos a meternos en el corazón de lo que pasó después, en las horas y días que siguieron, donde la respuesta del Estado chocó con la astucia del narco y la comunidad de Tepuche quedó atrapada entre el fuego cruzado y el silencio forzado. Esto no es solo una crónica de sangre, es la radiografía de un país que se tambalea, pero se niega a caer. Mientras los helicópteros Black Hawk y Mi-17 cortaban el cielo con sus rotores, el operativo terrestre se desplegaba como una red gigante sobre 10 kilómetros cuadrados. Más de 200 elementos, entre Guardia Nacional y Policía Estatal, peinaban cada brecha, cada loma, cada cueva que la sierra de Tepuche guarda como secretos de siglos.
Los perros rastreadores olfateaban casquillos aún calientes mientras agentes con binoculares térmicos buscaban el más mínimo rastro de calor humano en la maleza. Desde el centro de mando en la Ciudad de México, Omar García Harfuch cruzaba datos en tiempo real, imágenes satelitales de la Fuerza Aérea, interceptaciones de frecuencias criminales, reportes de inteligencia que apuntaban a un nombre recurrente: los Chapitos. Pero la sierra, esa aliada eterna del narco, se tragó a los agresores. Los túneles, excavados con precisión quirúrgica, no eran simples huecos en la tierra. Hablamos de pasajes de 3 metros de alto, con ventilación eléctrica, luces LED y hasta rieles para mover equipo pesado. Una obra maestra del crimen, financiada con los millones que el fentanilo inyecta desde las calles de Estados Unidos. Un dron incautado, estrellado en la maleza, reveló el alcance de su planificación. 5 días de vigilancia, rutas marcadas con líneas rojas, horarios exactos de los movimientos del convoy. La lista digital, con 8 nombres de oficiales, encabezada por el subteniente José Luis Rodríguez Valdés, era una sentencia de muerte escrita en código binario. En Tepuche, el silencio de la comunidad no es casualidad, es una jaula invisible. Las familias saben que hablar es jugarse la vida. Un vecino, desde un teléfono desechable, susurra: «Vimos camionetas sin placas desde hace días, hombres con radios y miradas frías comprando en la tiendita. Pero aquí, si abres la boca, terminas en una fosa». Ese miedo es el verdadero poder del cártel, más letal que cualquier Barrett calibre 50. Las rutas de trasiego que cruzan hacia Badiraguato y la Sierra Alta no solo mueven droga, mueven lealtades compradas con víveres o impuestas con amenazas. La escuela de la Plazuela, a 200 metros del ataque, quedó cerrada por días. Los niños, con mochilas al hombro, miraban desde las ventanas mientras sus maestros los resguardaban en baños convertidos en refugios improvisados. Las taquerías bajaron cortinas, los jornaleros dejaron los machetes en el monte y el Banco del Bienestar, donde los abuelos recogen sus pensiones, parecía un pueblo fantasma. 100 familias perdieron el ingreso de una semana y el aire se llenó de un olor a tierra quemada y desconfianza. Doña Rosa, con 63 años, aún tiembla al recordar el agujero en su tinaco donde una bala perdida rompió el plástico. Su nieta, de 9, sigue preguntando: ¿por qué los drones matan, abuelita? Nadie responde, porque en Tepuche la verdad es un lujo que pocos se atreven a pagar. Pero volvamos al hombre en el centro de esta tormenta: Omar García Harfuch. Desde su oficina en la Ciudad de México, el zar de la seguridad no solo enfrenta la emboscada, sino la sombra de su propio pasado. En 2020, sobrevivió a un atentado en la capital con 3 balazos en el cuerpo, un milagro que lo convirtió en símbolo de resistencia, pero también en blanco eterno del narco. Su estrategia de inteligencia predictiva, que desmanteló laboratorios de metanfetamina en Badiraguato y capturó a operadores como el Peris en mayo de 2025, ahora parece vulnerable. Los analistas de la Sedena barajan 2 hipótesis: un hackeo a sus comunicaciones cifradas, posiblemente con software chino comprado en el dark web por $500, o un traidor dentro de las filas, un cabo con deudas o un oficial comprado por los millones del fentanilo. Harfuch ordena auditorías internas, pero el daño ya está hecho. En el Congreso, sus opositores afilan cuchillos, recordando su promesa de reducir la violencia en Sinaloa un 30%. Si el zar no puede proteger a su propio convoy, ¿cómo nos protege a nosotros?, pregunta un diputado en un tuit que suma miles de retweets. En las redes, la masacre se convierte en un incendio digital. Vídeos granulosos grabados desde celulares temblorosos muestran el vehículo calcinado, casquillos brillando bajo el sol y el Black Hawk girando inútilmente sobre el humo. Un audio filtrado, con la risa de un sicario diciendo: «El zar manda saludos», se viraliza en TikTok. Hashtags como Tepuche Masacre y Harfuch Caído escalan, mientras influencers de seguridad en Monterrey y Guadalajara desmenuzan los detalles. Los RPG-7 impactaron a 90 grados exactos
Un ángulo que requiere entrenamiento de élite. Un exmilitar de los Mochis publica un hilo en X detallando cómo los túneles de la sierra de hasta 2 kilómetros se conectan con pozos de riego abandonados, un laberinto invisible para los satélites. Pero no todo es morbo, hay un destello de humanidad. Madres de Sinaloa suben fotos de sus hijos uniformados, exigiendo chalecos que cubran el torso completo. Mi muchacho no va a morir por un gobierno que no lo equipa, escribe una mujer desde Culiacán con una foto de su hijo en la Guardia Nacional. El tuit acumula 10,000 corazones en horas. Dentro de las Fuerzas Armadas, el golpe es devastador. La muerte de Valdés no es solo una baja, es una grieta en el alma del ejército. En el Hospital Militar de Culiacán, los compañeros de López y Ramírez montan guardia como si protegieran una fortaleza. López, con transfusiones cada hora, lucha por no perder la pierna. Ramírez, con el rostro vendado, reaprende a ver con un ojo. Entré por Valdés y ahora, ¿qué le digo a su niña de 5 años? Confiesa un sargento, con la voz rota. La niña, en Mazatlán, aún espera a su papá, mientras su madre, una maestra de primaria, guarda el uniforme de José Luis como reliquia. El ejército responde endureciendo retenes en las brechas y multiplicando sobrevuelos nocturnos con los MD-530 Little Bird, equipados con sensores FLIR para detectar cuerpos calientes. Pero en las radios criminales, una palabra se repite: contraorden. ¿De quién? Nadie lo dice, pero la sospecha de un infiltrado en la lista del dron envenena el ambiente. Los sicarios, liderados por un exteniente de la Guardia Nacional que desertó en 2022 y ahora opera desde un rancho en Durango, no son improvisados. Usan RPG-7 contrabandeados desde Guatemala, rifles calibre 50 que llegan en submarinos desde Colombia y tácticas de guerrilla urbana sacadas de manuales colombianos. Su mensaje es claro: la sierra es suya y Harfuch, por más helicópteros que mande, no los alcanza. En Tepuche, la vida no vuelve a la normalidad. Las escuelas abren a medias, los padres recogen a sus hijos con prisas y los campos de maíz quedan solos bajo el sol. El narco no solo mató a Valdés, mató la rutina, la esperanza, el valor de alzar la voz. Pero en medio del silencio, una chispa persiste, la memoria de un subteniente que dio todo por su gente. Suscríbete si te gustó el video, porque México necesita que estas historias no mueran en el polvo.